Praga, un mundo de historias cotidianas. Una selección de las mejores entrevistas emitidas en Radio Praga Internacional los últimos años. En este episodio del podcast Praga, un mundo de historias cotidianas, descubrimos la personalidad de Bedřich Klem, el checoslovaco que se mudó a Argentina con tan solo 7 años para huir de las represalias contra las familias alemanas después del fin de la Segunda Guerra Mundial y que terminó convirtiéndose en un icono cultural conocido bajo el nombre de Federico Klem. Los detalles con Juan Pablo Bertaza. Aunque solo vivió 6 años en la antigua Checoslovaquia, es probable que la enorme tradición artística de su país de origen haya forjado en Federico Klem su profundo amor por la ópera y el arte en general. Pero al mismo tiempo, el motivo de su mudanza de Liberec a Buenos Aires cuando solo tenía 7 años y aún se llamaba Bedřich, refiere a un tema que recién en este último tiempo dejó de ser tabú y se empezó a hablar en la sociedad checa, incluso en novelas como El dinero de Hitler de Radka de Nemarkova. La expulsión de los alemanes a manera de venganza, tuvieran vínculos con el nazismo o no, a finales de la Segunda Guerra Mundial. A 20 años de su muerte y 80 de su nacimiento, el periodista uruguayo Rodrigo Duarte decidió investigar y poner por escrito el curioso caso de Federico Klem, un inolvidable ícono pop en Argentina y un perfecto desconocido en su país de origen. Bueno, Federico Klem fue una personalidad del mundo del arte en Argentina que fue muy famoso durante los años 90, que coinciden cuando, bueno, él se convierte en heredero porque su padre fallece. Entonces, al tener un montón de dinero, Federico, que siempre tuvo eh, inclinaciones artísticas, se compra una galería, que ahora es la Fundación Klem, una galería que era muy importante en ese momento. Se pone un programa de televisión en la época de la explosión de la televisión cable, un programa de arte llamado El Banquete Telemático, donde Federico, que era muy histriónico, lo llamaban el Andy Warhol argentino, porque bueno, tenía una peluca rubia, usaba un vestuario muy estridente, él mismo era muy estridente, muy histriónico, y con ese programa de televisión salta a la fama. Esa popularidad lo sorprendió incluso a él mismo y escondía cierta burla. Si bien lo invitaban a todos los programas, era tratado como un personaje bizarro, aunque a la vez muy querido. Por otro lado, no se trató de una fama tan extensa porque Federico Klem murió muy joven, a los 60 años, a comienzos de los años 2000. Rodrigo Duarte cuenta que como él se crió con la televisión de la década del 90, lo veía de niño como un personaje muy gracioso de la farándula. Sin embargo, con el tiempo se fue dando cuenta de que Federico Klem era una figura mucho más interesante y compleja de lo que en ese entonces parecía. En el libro de Historia de la Homosexualidad en Argentina de Osvaldo Bazán, hablaban sobre la relación de Federico Klem con Robledo Puch, que fue el asesino serial más conocido de la historia argentina, que era un adolescente rubio, muy lindo. Hay una película de hace unos años muy exitosa contando su historia, que de hecho aparece brevemente un personaje que se llama Federica, que obviamente es Federico Klem. La película El Ángel, dirigida por Luis Ortega, no resulta tan ajena al público checo, ya que inauguró en el año 2019 el Festival de Cine Argentino en Praga, con muy buena repercusión. Según los testimonios que Duarte pudo reunir en su libro, Klem mantuvo de joven una relación sentimental con Puch al mismo tiempo que cometía esos crímenes que él ignoraba completamente. No obstante, hay registros de que durante un tiempo fue asediado por la policía y cuando finalmente detienen al criminal, el propio Federico Klem es sometido también a un interrogatorio. Una amiga de Federico me decía, la policía lo vigilaba, pero la madre lo vigilaba más, porque él cuando se muda de chico de Checoslovaquia para Argentina,
que se muda con la madre y el padre y un socio del padre. Comparten todos un hogar por la Recoleta. Eh, la madre, alguien que, digamos, siempre fue muy sobreprotectora con él, ¿no? Y mientras su padre renegaba de todo lo que era Federico, porque obviamente odiaba que fuese tan extravagante, que le interesara el mundo del arte, que fuese gay, ¿no? Obviamente también. De madre checa y padre alemán, Federico Clem nació y vivió en la ciudad de Liberec hasta los 7 años. El destino que eligieron para pasar el resto de su vida se debe a que su madre, Ruzena Marek, nacida el 21 de febrero de 1911 en Uherské Hradiště, tenía un primo que vivía precisamente en Argentina en la zona de Tigre. Poco después de la caída del nazismo, decidieron escapar de Checoslovaquia cargando esa bomba de tiempo que significaba la nacionalidad de su padre Bedřich Josef, ya que en ese momento todos los alemanes eran vistos como colaboracionistas, fuera cierto o no. En el caso puntual de su padre, es probable que tuviera cierta simpatía por el Tercer Reich, pero era sobre todo un industrial que venía de una familia de proveedores del Estado alemán, incluso antes del nazismo. Cuenta Duarte que primero escapa el padre con la promesa de reunir pronto a la familia en el otro extremo del mundo y entonces sucede lo que él considera una escena casi cinematográfica, cuando en medio de la noche la madre de Federico Clem intenta escapar hacia Polonia junto a su hijo. En plena frontera, ella se da cuenta del enorme peligro que podía significar que en ese preciso momento a Federico se le escapara alguna palabra en alemán. Entonces, la madre le pone a Federico, que tendría 5 o 6 años, le llena la boca de caramelos a Federico cuando están cruzando la frontera para que no pudiese hablar, para que no pudiese decir ninguna palabra en alemán, porque pensaba que Federico tal vez si le explicaba que no dijera ninguna palabra, se podía olvidar o no lo iba a llegar a entender la gravedad. Entonces, bueno, le llenan la boca de caramelos y bueno, cruzan sin problema, pero la madre, Rosita, contaba que el miedo que vivió durante esos minutos la acompañó toda la vida. Una vez que llegan en barco a la Argentina, en julio de 1949, la familia Clem vivió un tiempo en la casa del primo materno en Tigre. Luego se mudan al barrio de Belgrano y por último recalan en el lujoso barrio de Recoleta. Explica Rodrigo Duarte que apenas termina el colegio secundario, Federico Clem, que por ese entonces ya tenía una apariencia de dandy, se pone a trabajar en la empresa del padre, que importaba productos químicos. Sin embargo, solía ir muy tarde y no se tomaba muy en serio esa ocupación que, sin embargo, no terminaba de abandonar por la sencilla razón de poder mantener su nivel de vida. Una de las cosas que más me gustaba de Federico y más me llamaba la atención era, como te decía, si bien estaba ese aspecto que él tenía que mantener ese vínculo y mantener un perfil bajo para no hacer enojar más al padre, él siempre vivió con mucha libertad, porque imagínate que la gente con la que yo hablé para el libro me hablaban de cómo Federico, si bien no era famoso, porque no es que era un artista conocido masivamente, era parte como el folclore oral como el circuito artístico y cultural y gay de Buenos Aires. Todo el mundo sabía quién era. Le decían Marlene por Marlene Dietrich, porque era rubio, o le decían la Clem, pero era un personaje muy reconocible. A pesar de que nunca tuvo problemas económicos y la fortuna familiar siempre constituía una especie de salvavidas, explica Duarte que recién cuando fallece su padre, él se convierte en millonario y en algún punto en el Federico Clem que marcó un antes y un después en la cultura pop argentina. En ese mismo momento toma la decisión de convertirse en una personalidad célebre y sobre todo en un referente del ámbito cultural, creando, por ejemplo, la Fundación Clem, que aún sigue funcionando en Buenos Aires y alberga una impresionante colección de arte que incluye obras de artistas tan célebres como Picasso, Magritte y Warhol. Él decide invertir todo su dinero en su proyecto artístico, ¿no? En
en su galería, en sus obras, en su programa de televisión y en el mecenazgo que él ejerce, porque él se convierte en un mecenas muy importante, no solo trayendo a la Argentina obras de los artistas más importantes del mundo, de, no sé, Warhol, Botero, Mapplethorpe, de artistas, de fotógrafos contemporáneos, pero también de apoyando a artistas argentinos, Rómulo Machió, artistas LGBT, en un momento donde había cierta, si querés, había en la Argentina, al salir de la dictadura, una apertura, pero seguía siendo bastante conservadora la sociedad argentina en los 90. Y Federico fue alguien, y también fue una de las cosas que a mí me motivaron a hacer el libro, que es que creo que no se toma la dimensión que Federico fue un pionero y un promotor de la cultura LGBT en la Argentina. Agrega Duarte que él tiene la sensación de que a través de su programa de televisión muchos argentinos veían por primera vez en su vida a un homosexual que además llevaba siempre un vestuario muy estridente. Eso contribuyó a que su figura quedara relegada a la idea de lo meramente excéntrico, y de ahí la idea de hacer esta primera biografía que pudiera mostrar también otros aspectos, su enorme solidaridad, su costado transgresor, su inagotable energía como gestor cultural o incluso redescubrir su propia obra artística, formada sobre todo por collages de fotografías y óleos que durante mucho tiempo fue tildada de kitsch, pero en su opinión últimamente también empieza a valorarse en forma positiva como el legado de un gran representante del pop argentino. Por cierto, desde que llegó a los 7 años a Buenos Aires, Federico Clem no regresó nunca a su país de origen, pero afirma Duarte que jamás dejó de hablar checo, gracias sobre todo a la sólida relación que mantenía con su madre. La madre tenía un gran cariño por Checoslovaquia y hablaba, y entre ellos hablaban en checo. Hay de hecho una anécdota que es que Federico en un momento cuando la madre muere, a finales de los años 90, cuando ya es mayor, una empleada de la casa, cuando la están velando a la madre, le traen un teléfono a Federico y le dicen, es para usted. Federico corta el teléfono y después le habla a la madre que está fallecida, ¿no? En el velorio, le entrega el teléfono y le dicen, y Federico le dice a la mamá muerta, le dice, es para vos, mamá, y se lo dice en checo. Según Rodrigo Duarte, a Federico Clem le costó aprender el español a tal punto que al parecer se reían de él en el colegio y de grande seguía hablando con bastante acento. A pesar de que a lo largo de su vida varias personas lo alentaron a regresar a la actual Chequia, ni siquiera quiso volver para reclamar las propiedades familiares confiscadas luego de la Segunda Guerra Mundial. Incluso dicen que cada vez que le preguntaban algo de esa época, él cambiaba de tema porque al parecer no podía borrar de su mente los recuerdos traumáticos de la ocupación nazi, el ruido de las explosiones y el clima de amenaza constante. Lo interesante, en todo caso, tal como recalca Duarte, es que como reacción a los atentados contra la comunidad judía en Argentina a principios de los años 90, Federico Clem realizó una obra con escombros de la AMIA. Ese gesto podría verse como una muestra de solidaridad y quizás una forma de tomar distancia de su padre. Aquí concluye este episodio del podcast Praga, un mundo de historias cotidianas. Podréis escuchar un nuevo capítulo el próximo jueves a través de nuestra página web espanol.radio.cz, nuestras redes sociales Facebook y X y por todas las plataformas de streaming. Agradecemos a todos los que nos escucháis y será hasta una próxima ocasión.